Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén listos para sumergirse en un mundo de intriga, pasión y giros inesperados, porque hoy vamos a hablar de algo que sé que muchos de ustedes aman tanto como yo, las miniseries turcas. Sí, esas producciones que con pocos capítulos te enganchan de principio a fin y te dejan con ganas de más. Hoy les traigo una selección cuidadosamente elegida de 7 miniseries turcas que, les aseguro, los atraparán al instante. Ya sea que sean veteranos de las telenovelas turcas o si apenas están empezando a explorar este universo, hay algo para todos en esta lista. Antes de empezar, quiero invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido similar sobre cine, series, recomendaciones y mucho más. No se pierdan las próximas novedades y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Gracias por el apoyo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir estas joyas turcas que los mantendrán al borde del asiento. La primera en mi lista es Etos. Esta serie de Netflix es una joya que va más allá del simple entretenimiento. Etos es una exploración profunda y conmovedora de la sociedad turca contemporánea, mostrando la colisión entre diferentes clases sociales, cosmovisiones y valores. La historia sigue a Merim, una mujer de limpieza con fuertes creencias religiosas, que busca ayuda psicológica y termina conectando con Peri, una psiquiatra secular y educada. A través de sus encuentros, la serie teje una narrativa rica en matices sobre la identidad, la fe, la modernidad y la complejidad de las relaciones humanas. Lo que hace a Etos tan especial es su capacidad para presentar personajes complejos y realistas, sin juzgarlos ni caer en estereotipos. Te invita a reflexionar sobre tus propias creencias y prejuicios, y a entender las perspectivas de personas que son muy diferentes a ti. Merim, interpretada magistralmente, representa a una gran parte de la población turca que vive aferrada a las tradiciones y la fe islámica, mientras que Peri, con su educación occidental y su escepticismo, encarna la modernidad y el secularismo. El choque entre estas dos visiones del mundo es el corazón de la serie, pero no se presenta de manera simplista o polarizada. En cambio, Etos muestra cómo estas dos realidades pueden coexistir, dialogar y, en última instancia, encontrar puntos en común. Además, la actuación es impecable y la fotografía es simplemente hermosa. Los paisajes de Estambul, tanto los barrios humildes como los distritos más modernos, están retratados con una sensibilidad y un detalle que te transportan a la ciudad. La banda sonora, con música tradicional turca y composiciones originales, complementa a la perfección la atmósfera de la serie. Si buscan una serie que los haga pensar y sentir, Etos es una excelente opción. Tiene solo 8 episodios, así que es perfecta para maratonear en un fin de semana. Les garantizo que después de verla, tendrán una nueva perspectiva sobre Turquía y su gente. La siguiente en la lista es Innocent. Si lo que buscan es un thriller psicológico que los mantenga adivinando hasta el final, Innocent es la serie perfecta. La trama gira en torno a una familia aparentemente perfecta que se ve envuelta en una serie de eventos trágicos que sacan a la luz oscuros secretos del pasado. Un excomisionado de policía retirado y su esposa se retiran a una vida tranquila en el campo, pero su paz se ve interrumpida cuando su hijo comete un crimen. A partir de ahí, la historia se complica con mentiras, engaños y una investigación policial que revela la verdad detrás de la fachada de esta familia. Innocent destaca por su ritmo pausado, su atmósfera tensa y sus actuaciones sutiles. Cada episodio te deja con más preguntas que respuestas, y la resolución final es sorprendentemente satisfactoria. La serie se adentra en las profundidades de la psique humana, explorando temas como la culpa, el arrepentimiento y la fragilidad de las relaciones familiares. El elenco es excepcional, con veteranos actores turcos que transmiten a la perfección la complejidad de sus personajes. Haluk Bilginer, en el papel del excomisionado de policía, ofrece una actuación magistral, llena de matices y silencios elocuentes. La serie no se basa en grandes efectos especiales o escenas de acción espectaculares. En cambio, se enfoca en la construcción de personajes creíbles y en la creación de una atmósfera de suspense constante. Es una serie que te hará cuestionar la inocencia de todos los personajes y te mantendrá pegado a la pantalla hasta el último minuto. Con solo 8 episodios, es ideal para verla de una sola sentada. Prepárense para una noche de insomnio y mucha reflexión. Ahora, si quieren algo un poco más ligero, pero igual de adictivo, les recomiendo The Protector. Esta serie de acción y fantasía sigue la historia de Hakan,
un joven humilde que descubre que es el último protector de Estambul, encargado de proteger la ciudad de una amenaza inmortal. De repente Hakan se ve obligado a enfrentarse a un mundo de secretos, conspiraciones y seres sobrenaturales, mientras lucha por controlar sus nuevos poderes y cumplir con su destino. The Protector es una serie entretenida y visualmente impresionante, con escenas de acción bien coreografiadas y efectos especiales decentes. Aunque la historia puede parecer cliché al principio, la serie logra diferenciarse gracias a su ambientación en Estambul y a su enfoque en la mitología turca. La ciudad se convierte en un personaje más de la serie, con sus calles laberínticas, sus edificios históricos y su rica cultura. Hakan, interpretado por Atay Ulusoy, es un protagonista carismático y relatable, que evoluciona a lo largo de la serie a medida que aprende a aceptar su destino. Además, la historia es interesante y te atrapa desde el principio. Los villanos son convincentes y las conspiraciones están bien elaboradas. Aunque tiene 4 temporadas, cada una es relativamente corta, lo que la convierte en una opción perfecta para aquellos que buscan una serie para ver rápidamente sin comprometerse con una larga trama. Si les gusta la fantasía urbana y las historias de superhéroes, The Protector es una serie que definitivamente deberían probar. Es una bocanada de aire fresco en el género de superhéroes, con un toque turco que la hace única. Cambiando un poco de género, ahora les recomiendo Queen of the Night. Esta miniserie es un drama romántico con toques de thriller que te transporta a paisajes exóticos y te sumerge en una historia de amor prohibido y venganza. La historia se centra en Selin, una perfumista franco-turca que vive en Francia, y Kartal, un empresario turco casado. Se conocen por casualidad en la Riviera Francesa y se enamoran perdidamente, pero su amor se ve amenazado por oscuros secretos del pasado y rivalidades familiares. Queen of the Night es una serie visualmente atractiva, con hermosos escenarios y vestuario. La Riviera Francesa y Estambul están retratadas con una elegancia y un glamour que te hacen soñar. La química entre los protagonistas, Mary Muzerli y Murat YLDRM, es innegable y la trama te mantiene enganchado con sus giros inesperados y momentos de tensión. La serie explora temas como el amor, la traición, la venganza y el sacrificio. Los personajes están bien desarrollados y sus motivaciones son comprensibles, incluso cuando toman decisiones cuestionables. Si les gustan las historias de amor apasionadas, los dramas familiares y los escenarios lujosos, Queen of the Night es una serie que les encantará. Aunque fue cancelada prematuramente debido a bajos ratings en Turquía, los episodios que existen son suficientes para contar una historia completa y satisfactoria. Considérenla un placer culpable, una escapada romántica a través de la pantalla. Siguiendo con el romance pero con un toque más moderno, les recomiendo Immortals. Esta serie de vampiros turca es una versión fresca y original del clásico tema. Mia es una joven vampira que busca vengarse de Dmitri, el poderoso vampiro que la convirtió. En su búsqueda, se encuentra con un grupo de rebeldes que luchan contra el dominio de los vampiros en Estambul. Immortals es una serie con mucha acción, efectos especiales y una estética oscura y moderna. La serie se aleja de los clichés de los vampiros tradicionales y presenta una visión más realista y contemporánea de estas criaturas. Los vampiros de Immortals son seres complejos y atormentados, que luchan por encontrar su lugar en un mundo que los rechaza. La historia es interesante y los personajes son carismáticos. El elenco joven y talentoso le da un aire fresco a la serie. Además, la serie explora temas como la identidad, la libertad y la lucha contra la opresión. Si les gustan las historias de vampiros con un toque diferente, Immortals es una serie que definitivamente deberían ver. Con solo 8 episodios, es perfecta para una maratón nocturna. Prepárense para una dosis de sangre, suspenso y romance oscuro. Ahora, si prefieren algo más histórico, les recomiendo Rise of Empires, Atemen. Esta docuserie de Netflix combina recreaciones dramáticas con análisis de expertos para contar la historia del ascenso del Imperio Otomano y la conquista de Constantinopla por Mehmed II. La serie es visualmente impresionante con recreaciones realistas de batallas y escenas de la vida cotidiana en el Imperio Otomano. Los trajes, los escenarios y los efectos especiales son de alta calidad y te transportan a la época. Además, la narración es informativa y entretenida, y los expertos aportan contexto histórico y cultural. La serie no solo se enfoca en los eventos bélicos, sino que también explora los aspectos políticos, sociales y religiosos del Imperio Otomano.
Rise of Empires, Atemen, es una serie ideal para aquellos que están interesados en la historia otomana y en la historia mundial en general. Les aseguro que aprenderán mucho y se sorprenderán con los detalles de esta época fascinante. Es una manera entretenida y accesible de aprender sobre un periodo crucial de la historia mundial. Finalmente, para cerrar con broche de oro, les recomiendo 50M2. Esta serie de comedia negra y acción sigue la historia de Golge, un sicario que trabaja para un jefe de la mafia. Después de cometer un error, Golge se ve obligado a huir y se esconde en un barrio tranquilo, donde lo confunden con el hijo perdido de un sastre. A partir de ahí, Golge adopta la identidad del sastre y comienza una nueva vida, pero su pasado no lo dejará en paz. 50M2 es una serie original y divertida, con un humor negro y situaciones absurdas. La serie juega con los clichés de las historias de mafia y los subvierte con un humor inteligente y un ritmo ágil. La actuación es excelente y la trama te mantiene enganchado con sus giros inesperados y momentos de tensión. La serie explora temas como la identidad, la redención y la búsqueda de la felicidad. Golge, interpretado por Engin Öztürk, es un protagonista carismático y relatable, que se ve obligado a reinventarse a sí mismo. Si buscan una serie diferente y entretenida, 50M2 es una excelente opción. Es una joya escondida del catálogo de Netflix, que combina comedia, acción y drama de manera magistral. Y ahí lo tienen, 7 miniseries turcas que los atraparán al instante. Desde thrillers psicológicos hasta dramas románticos, pasando por fantasía urbana y docuseries históricas, hay algo para todos los gustos en esta lista. Espero que hayan disfrutado de estas recomendaciones y que se animen a ver alguna de estas series. Les aseguro que no se arrepentirán. Cada una de estas producciones ofrece una ventana a la cultura turca, con sus particularidades, sus contradicciones y su innegable atractivo. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Cuál es su serie turca favorita? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus recomendaciones. Me encanta leer sus opiniones y descubrir nuevas series que me puedan gustar. También pueden compartir este vídeo con sus amigos y familiares que sean amantes de las series turcas. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para más contenido como este. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Que disfruten de sus maratones de series turcas. Y recuerden, si necesitan más recomendaciones, siempre pueden volver a mi canal. Aquí encontrarán un sinfín de opciones para todos los gustos.